Soy la persona que te acaba de mandar la historia. Uy, no, hombre, te pasaste, Erika. Qué buena historia, ¿eh? Fíjate que he tratado de contarla en diferentes pues canales de cosas de terror, pero la verdad nunca he logrado hacerlo. Pero como ya estamos fuera de todo eso ahorita, me gustaría compartirlo y la verdad para que pues la gente también tenga un poco de cuidado con las cosas, porque a veces nosotros no nos damos cuenta qué tan grave es, ¿verdad? Ujú. Oye, siento que viviste unos años muy feos en esa casa, ¿no? Sí, de hecho sí vivimos unas cosas demasiado feas. Pues eso definitivamente terminó hace 5 años, que fue cuando demolieron la casa y falleció mi hermano al mismo tiempo. Lamento mucho lo de la pérdida de tu Porque hermano. así, de hecho también fue algo súper inexplicable porque mi hermano era una persona vegetariana, súper saludable, y de repente dejó la casa y se enfermó así súper grave y no encontraban el motivo y no encontraban el motivo. Entonces, pues terminó siendo gastroenteritis. Al Ujú. final de todo, terminó pues en muy, muy mal estado, ¿verdad? Sí. Pero fue, bueno, más que nada yo lo sentí muy ligado a esta casa, ¿no? Porque Ok. desde el Si primer quieres, momento que... si quieres, ¿Mande? vamos desde el principio. ¿Dónde está esta casa? ¿En qué Sí. ciudad? ¿En qué lugar? Ay, hasta me hace temblar de recordar la historia, de verdad, fue algo así bien traumático. Está Ok. en Tijuana, Baja California, está en la calle Tanque. Allá ahorita está construido otras casas. En realidad nunca me ha gustado llegar a preguntar si algo pasa o algo, porque es como revivir todo lo que pasó, a pesar de que ya no es la misma casa, La ¿verdad? calle es calle del Pero Tanque. calle del Tanque, Ok. número, no sé si te debo decir el No, no, número, ¿te no, lo no, no, digo? no, 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 si quieres no me lo Ah, ok. digas, no me lo digas. Bueno, Bueno, calle del Tanque en Tijuana para ubicarnos, ¿verdad? sí. Ok. Mira, yo llego a esta casa a los 5 años porque nosotros vivíamos en Tecate, en Tecate, Baja California, y mi abuela tenía una casa en Tijuana que estaba deshabitada y empezaban a meterse a robar que las tuberías y todo eso. Entonces nos dijo que pues nos fuéramos a vivir para allá, ¿no? Para mis papás fue pues muy buena oportunidad de progresar y nos vinimos a Tijuana. Llegamos, empezamos la mudanza y desde el primer día este, empezaron las cosas paranormales. Cuando llegamos a la casa empezamos a bajar cosas y yo me acuerdo claramente, a pesar de que tenía 5 años, que fui a fui al patio trasero con mi papá a dejar unas cosas y había una ventana grandísima de el tamaño de la pared, de toda la pared de la sala. Entonces de repente volteamos y estaban dos niños parados mirándonos fijamente, y mi papá pues pensó que eran vecinos o algo y les dijo que sí, que estaban haciendo, y no contestaron. Se fueron corriendo. Ya nunca los volvimos a encontrar. De hecho preguntamos a los vecinos y nadie conocía a ningún niño Ujú. de parecido, pues. Pues siguieron pasando los años. De hecho, esta casa tenía un sótano de donde salía todos pues los entes, ¿verdad? Porque en el sótano estaba completamente oscuro. Había electricidad, pero casi no, estaba tan oscuro que casi no se notaba la luz. Ujú. Pero había cajas de libros guardados ahí muy extraños y pues los sacaron. Empezaron a pasar cosas diferentes, o sea, desde que llegamos fue lo que te comento, como el perro. Salía un perro en las noches del sótano, parecía un perro Rottweiler y caminaba por toda la casa. Ajá. Incluso si abríamos las puertas de los cuartos nos gruñía y nos asustaba, y cerrábamos las puertas. Pero esto no lo miraban, al perro no lo miraban mis papás, solo yo y mi hermano. Entonces, después, como a los 8 años, dormíamos yo y mi hermano en el mismo cuarto. Mi hermano era 2 años mayor que yo. Y estábamos acostados y de repente
me dijo mi hermano que volteara hacia en medio del cuarto y estaba una niña parada. Entonces la niña se nos quedó mirando, pero era una niña diferente. En cuanto la miramos, empezamos a sentir muchísimo miedo los dos y ella empezó a hablar, a murmurar cosas, y entre todo lo que le entendimos, bueno, lo poco que le entendimos, fue la frase "ahora yo". Nunca comprendimos por qué ni nada, ¿verdad? Total que duramos como 3 años asustados por esto y no dormíamos en nuestro cuarto, dormíamos en la sala, en todos lados, pero gracias a eso también empezamos a ver diferentes cosas. Había una puerta principal y la puerta trasera, y atravesaba toda la casa un pasillo. Y en las noches mirábamos pasar un señor como fumando. No, hombre. Y caminaba sobre toda la casa y regresaba y de repente desaparecía. De hecho, platicamos con una tía que vivió antes ahí y comentaba que ella a veces pensaba que era su esposo, que había llegado de trabajar ya muy noche, y cuando lo buscaba pues no estaba nadie. Después, la niña fue la más presente en toda la historia porque duró pues prácticamente todos los 20 años que vivimos ahí. Había, por ejemplo... ¿Es cierto que alguien se acostumbra cuando hay espíritus en la casa? ¿Te acostumbras a eso o no? No es cierto. Claro que te acostumbras, y te acostumbras mucho. De hecho, nosotros vivíamos como ya en expectativa, así como esperando que ya pasaran las cosas, porque era algo de diario. De diario, todos los días nos pasaban cosas, incluso estos entes, de repente llegaban unos que no se podían ver, pero hacían cosas malas, incluso hasta ahorcar a mascotas de nosotros, y nosotros estábamos mirando y de repente los empezaban a ahorcar y no mirábamos qué era, pero solo se miraba como que aplastaban a los animales, ¿no? Hacíamos reuniones y de repente me decían: oye, tu hermanita, ¿por qué se fue para el sótano? Y yo: no tengo hermanitas. Y salían todos corriendo porque la miraban súper claro que estaba ahí, súper así directo, que estaba sobre toda la casa caminando. También en las noches en la sala también como que algo a veces nos llamaba, pues como si algo nos despertara y nos atrajera hacia la sala. Y mirábamos ahí sentado un señor afroamericano, muy delgado, con ropa blanca y un palo en la mano muy alto. Ese señor nunca nos hizo nada malo, solo nos miraba y ya, pues no hacía nada malo. Después, o sea, todas estas cosas fueron pasando como por etapas, pero la única que siempre estaba era la niña, que se llamaba Andrea. Después supimos que era su nombre porque la hermanita pequeña de una amiga mía pues platicó con la niña y eso le dijo, que se llamaba Andrea y que se había muerto. Entonces, después de ya muchos años de estar con lo de la niña, una noche hicimos una fiesta, se quedaron varias personas a dormir, y esa noche fue algo súper raro porque hubo un apagón en Tijuana. Estuvo casi todo el 100% de la ciudad sin luz. Y teníamos un amigo que era muy, como que él sí notaba todo esto, ¿no? Como que percibía todos los fantasmas y esas cosas. Y nos cuenta que una noche despertó y la niña estaba enfrente de él. Y él le dio mucho miedo, se salió corriendo y se fue corriendo hasta su casa, que vivía pues como unas 10 cuadras más o menos. Y decía que mientras él corría, la niña iba atrás de él. Entonces ya pasó esa noche. Como a los 3 días fallece el papá de mi amigo, y me dice como a 2 días después, me dijo: necesito hablar contigo, ¿no? Y ya yo le contesté y me dijo: anoche soñé a mi papá, me dijo que no te preocupes, que la niña, que Andrea se fue con él. Entonces fue algo como pues impresionante, porque de hecho al papá de él no le gustaba hablar de este tipo de cosas ni nada por el estilo. Y nunca le había comentado sobre la niña. Después de eso la niña desapareció, pues ya no la volvimos a ver. Incluso teníamos fotos de ella, que a veces en algunas fotos salía, pero después las fotos desaparecían. Y luego
pues siguieron pasando muchas cosas. Después de lo de la niña, pues ya yo ya estuve más grande, tuve a mis hijos. Cuando mi hijo empezó a hablar, que era como al año y medio, yo creo, 2 años, Ujú. me decía que si quién eran los niños que estaban en el sótano. Entonces yo le decía pues que no había ningunos niños. Incluso cuando lo estaba bañando me decía, mamá, los niños también se quieren bañar, están atrás de ti. Y pues, pues me sacaba un poco de onda, pero pues como te digo, sí se acostumbra uno a vivir con este tipo de cosas y yo pues estaba súper acostumbrada, ¿no? Y ya después, una noche me comentó mi hijo que los niños que estaban en el sótano estaban muertos y que querían que yo fuera su mamá. No, hombre. Entonces, dije, ok, en fin de cuentas son espíritus de niños, ¿verdad? Entonces yo en mi mente les dije, ok, sí quiero ser su mamá, pero tranquilos porque pueden asustar a mis hijos y pues no está bien, ¿no? Ajá. Entonces pasa eso esa noche, me voy hacia mi cuarto, dejo a mis hijos en su cama y todo, y fui a la cocina a preparar un biberón. Y de repente se va la luz de la casa, de la mitad de la casa, hacia mi cuarto, se fue toda la luz, se cierra la puerta de mi cuarto, súper fuerte, y empiezan a gritar mis hijos como locos, y yo no podía entrar al cuarto. Entonces estaba toda desesperada y se fue la luz completamente, y yo fue como más mi coraje que mi miedo, de decir, de pensar, siempre me has atacado a mí, pero con mis hijos no, ¿verdad? Entonces empecé a gritar y a golpear la puerta, y cuando se abrió la puerta mis hijos estaban con una cara de terror que ni siquiera te puedo explicar. Estaban pegados al piso mirando hacia el techo, Ajá. con lágrimas, gritando histéricos, y yo dije, no, esto no lo están respetando, pues no están respetando a mis hijos. Yo puedo vivir con ellos, pero no mis hijos. Y me salí de la casa porque en realidad había temporadas que a veces sí pensábamos que nos íbamos a quedar locos, la verdad, de tantísimas cosas que pasaban. Una de las cosas más fuertes que pasó en la casa fue un espíritu o un ente, no sé qué era, Ajá. o un demonio, no sé la verdad qué sería. A veces se metía en el cuerpo de mi papá en las noches. Ay, esta parte se me hace muy, muy fuerte de contarla, pero es algo que pues vivimos en esa casa, ¿no? De hecho, se te escucha en la voz que al Sí. momento de recordar, pues tienes miedo. Y Estoy temblando. sí te Estoy entiendo temblando perfectamente. porque, no sé, como que desde que falleció mi hermano traté de bloquear esa parte de mi vida, pero pues es realmente casi pues, la mayoría de mi vida, ¿no? Ujú. Y sí me pone muy, muy, muy nerviosa, pero te digo, a veces se metía en el espíritu de ese en mi papá y era completamente otra persona. Y él pues siempre había tenido armas porque le gustaba cazar, porque tenía un rancho, todo esto. Ajá. Y tenía pues cuchillos o alguna pistola ahí en casa, pero pues por protección supuestamente. Y las noches que este ente se presentaba, mi papá sacaba el arma y, ay no, y todos teníamos que escondernos porque esa cosa que realmente nos quería matar. ¿Sí sabes cómo? Una noche se paró en medio de la sala y dijo, tengo 4 balas una para cada uno, dijo, y esta noche no van a salir de aquí. Y yo sabía que no era mi papá porque se miraba su voz, ver. se miraban sus ojos. Déjame ver si entendí. Tu papá estaba poseído en ese momento. Sí. Y al estar él poseído, obviamente no era él. ¿Quería dañarlos a ustedes? Sí. Y dañarse él mismo. Ay, híjole. Éramos yo, mi hermano, mi mamá y él. Yo entiendo por qué te pones así. Sí, fue algo de verdad muy, muy, muy fuerte.
Entonces esa noche pues teníamos que escondernos donde podíamos, donde de verdad no nos pudiera encontrar. Incluso salíamos, a veces tratábamos de salir y estaban las puertas cerradas, inexplicablemente porque no tenían llave, no tenían candado, pero no podíamos salir, de verdad no podíamos salir. Entonces, no sé, siempre yo pienso que era la fe tan grande de mi mamá de que Dios nos protegía, o el creador o alguien, que no nos pasaba nada. Terminaba la noche y mi mamá era la que se acercaba a mi papá y le comenzaba a hablar y le decía que no era él, que se pusiera tranquilo, que se acostara. Ella lo metía al cuarto y cerraba la puerta y decía, aquí nos vamos a estar, y si escuchamos más ruidos, hablamos a la policía o nos vamos corriendo. Ajá. Al día siguiente mi papá no recordaba nada, hasta se sorprendía de que por qué estaban sus cuchillos y sus cosas fuera del lugar donde van, porque pues tenían un lugar seguro, ¿no? Qué fuerte. Uh-huh. Entonces, pues mi papá no tenía problemas con drogas, ni alcohol, ni cosas por el estilo. Era una como persona para sana. que dijera, sí, normal, así, no. Sí tomaba, pero como socialmente, pues Claro, no era de claro. emborracharse o problemas de alcoholismo o algo, no. Uh-huh. Entonces pasó más tiempo y mi mamá dijo, ¿saben qué? Necesitamos alejarnos de tu papá, alejarnos de la casa, porque cierta parte de la casa decía como que fuéramos adictos a estar en esa casa. O sea, tratábamos de cambiarnos de casa y era como necesidad de estar en esa casa, ¿no? Pues pasaron muchos años, te digo, yo me salí cuando a mis hijos les pasó esto. Después mi papá decidió salirse porque ya se habían separado mis papás. Mi mamá ya no vivía con él y mi papá decidió salirse de la casa. El último que salió de esa casa fue mi hermano y su pareja. Se fueron a vivir cerca a otro departamento, pero desde que llegaron, se salieron de la casa, empezó a enfermarse mi hermano y no mejoró. Para nada mejoró y como te digo, no le encontraban una razón de la enfermedad. Estaba perdiendo mucha sangre y no entendían por qué o cómo. Y de repente enferma la pareja de mi hermano también. Se lo llevaron a él a Hermosillo porque él era de allá. Uh-huh. Y haz de cuenta que una noche pues fallece mi hermano en el Hospital General de aquí de Tijuana. Y yo la verdad me sentía así como perdida, como que no encontraba un sentido de nada, y lo único que pensé es en ir a estacionarme afuera de esa casa porque, pues no sé, para recordar un poco, no sé, todos los sentimientos en ese momento estaban revueltos y solo pude irme a estacionar ahí. Fue cuando me di cuenta que estaba la casa demolida. Le pregunté a los vecinos qué había pasado y me dijeron que la casa la habían vendido y la habían demolido porque iban a construir. Y me comentaron la hora que empezaron a demoler y dio la casualidad que fue el mismo día del fallecimiento de mi hermano. Ajá. Pero esta historia no terminó ahí. Haz de cuenta que yo después de eso pues tuve que hacerme cargo de las cosas de mi hermano, de su departamento, porque de hecho la pareja de mi hermano también falleció. Híjole. Y me tocó ir a limpiar su departamento, desalojarlo, todo esto. Y cuando me estaban ayudando las personas a sacar, las personas de la mudanza me estaban ayudando a sacar los muebles, de repente un señor se fue corriendo, se salió corriendo y ya no supimos qué onda. Y después al rato me dice el señor, ¿sabe qué? Nos tenemos que ir porque algo está pasando aquí, nosotros no queremos problemas, nos dijo, nosotros no queremos tener consecuencias, dijo. Y le dije yo, ¿pero de qué? Pues es que vimos algo muy raro en este departamento y la verdad no podemos. Se fueron los señores, se quedaron cosas de mi hermano ahí todavía. Y pues yo me fui ese día, y en la noche mi mamá me dijo que quería sacar algo de la casa de mi hermano, del departamento de mi hermano, no recuerdo qué era, pero tuve que subir yo sola al departamento. Cuando entré, me di cuenta que no había luz en el departamento y dije, esto no está bien.
me fui hacia donde estaba lo que ocupaba mi mamá y de repente empecé a sentir como que alguien caminaba atrás de mí, pero no era una persona normal, era como si estuviera caminando un toro o un animal muy grande atrás de mí. Entonces me quedé como en shock o pasmada, no sé cómo me quedé, y de repente empezó a respirar atrás de mí. Yo la verdad no soy miedosa, la verdad, solté las cosas y me salí corriendo porque sabía que no estaba tratando con algún fantasma, un espíritu, una persona muerta o algo por el estilo. Ese no era. Entonces yo me comuniqué con una amiga que tiene pues conocimiento de cosas así como para hacer limpias y todo eso. Claro. Y me dijo, tienes que llevar copal y varias cosas, ¿no? Ya fui yo al departamento. Empecé a quemar esto y se empezó a sentir el ambiente súper pesado. Después se empezó a sentir súper pesado y de repente entró un aire súper fuerte al departamento. Yo la verdad pensé que ese aire era como que ya se había salido lo malo y ya estaba todo las energías fuera de lugar. Si había algo que ataba a mi hermano ahí, yo no lo quería, no quería que siguiera, pues, ¿verdad? Entonces ya me fui yo a mi casa y cuando yo me sentía súper cansada, así como si hubiera hecho miles de horas de ejercicio. Y cuando llegué a mi casa y me metí a bañar, me di cuenta que en las piernas tenía mordidas como de un caballo. No, hombre. Tenía 3 mordidas como de un caballo, así eran unos dientes grandotes, una quijada grandota. Y pues después de eso, yo traté de conseguir ayuda, pues de ver a alguien que me pudiera ayudar con eso, a decirme qué era o qué tenía que hacer yo. Entonces me dijeron que esta cosa no se había ido conmigo y que no era pues un espíritu normal, que era algo más y que había sido algo muy fuerte, que de hecho había sido lo que mi hermano se llevó de esa casa, que lo enfermó y que lo llevó a la muerte. Entonces después de eso te puedo contar muchísimas historias de todos estos entes, pero pues principalmente la casa, ¿no? La que tenía todo esto. Y ya la verdad ya no, como te digo, no he querido acercarme a las personas que viven ahí, pues no sé, para no preocuparlas o algo, o igual como me dijeron, esa cosa ya se había ido. Era parte de la casa, pero ya no está. Híjole, qué fuerte lo que viviste ahí. Te agradezco que marques y que lo platiques. Quiero pensar que a lo mejor es algún tipo de desahogo para ti también esto, el platicarlo, el que te escuchemos. Claro que sí. Yo sí tengo varias preguntas sobre lo de la casa. Entonces, tu hermano obviamente se llevó algo de la casa hacia su departamento, ¿no? Sí. Ese algo es lo que crees tú que pues terminó acabando con la vida de él, ¿no? Sí, de hecho, pues como te digo, una amiga que se dedica a este tipo de cosas espirituales me dijo que sí, que eso era la razón de la que se había enfermado mi hermano, porque pues él era una persona muy sana y su enfermedad fue algo pues inexplicable. Sí. ¿Tú cómo estás después de esto? ¿Te llegó a pasar algo o ya no? Después de que sales. Uy, pues mira, después de todo esto, yo estuve pues mucho tiempo en depresión, en shock, en un estado de, pues no sé, de que yo no comprendía, yo no podía asimilar todo lo que habíamos pasado. Pero pues gracias a terapia, gracias a tanatólogos, un montón de cosas, he podido pues estar bien.
siempre he tenido, fíjate, siempre he tenido la sensibilidad de ver y escuchar cosas en todos lados. Esto, pues, es como hereditario. La mamá de mi abuela era la que podía, o sea, tener contacto con espíritus directo, así como si estuviera hablando con una persona. Ajá. Y cierta parte, pues dicen que fue heredada, que nos fue heredada a mi hermano y a mí. Mi hermano escuchaba las cosas y yo las miraba. Y pues después de todo esto, de la muerte de mi hermano, yo bloqueé mucho tiempo esto que me pasa, ¿verdad? Pero al fin de cuentas me siguen, todavía me siguen. Todavía estoy Cuando dices te siguen, haciendo algo. ¿son los mismos seres de la casa o son diferentes? No, son diferentes. Yo pienso que lo que pasó en la casa fue, pues, ese espíritu, o no sé la verdad, pero como que ya demoliendo la casa y se llevó a mi hermano y se acabó. Pero después de todo eso, yo he seguido teniendo muchas experiencias paranormales con diferentes cosas y todo, o sea, Pero ya no tan fuertes es como algo esas. sí, no, ya no tan fuertes como esto, ya es, para mí ya lo que pasa ahorita es super light y es como quien dice, para mí lo difícil ya pasó. ¿Tu papá cómo sigue? Mi papá, pues sigue bien, está bien. De hecho, él pues se cansó de todas estas cosas y se fue a vivir a su rancho porque no sé, no le gustaba recordar todas estas cosas, porque realmente toda, pues mi infancia y todo el tiempo que vimos ahí fue siempre estar con el mismo tema de ahora qué te pasó y qué tienes y qué está pasando, Sí. o estar previniéndonos de cosas, porque incluso, como te digo, nos jalaban el cabello, No, esto que o dices de sea, lo de tu papá con el arma está impresionante, ¿eh? Digo, sí, no de me hecho imagino para ustedes. esa parte realmente yo nunca se la había contado a nadie, solo mi mamá y mi hermano la sabían, pero pues, o sea, yo estoy súper segura que sí era como una posesión o algo, porque se notaba el cambio de voz, el cambio de sus facciones también cambiaban. Híjole. Pues, Y a veces se me hace complicado platicarlo porque muchas partes son tan impresionantes o tan así que no, la gente a veces no me cree. no. Yo Pero no te juzgo ni mucho menos. A mí se me hace sorprendente y quiero pensar que de cierta forma, pues digo, estamos ayudándote porque yo, por lo que me dijiste, has intentado contar esta historia varias veces y no la has podido contar. Entonces, sí, pues te agradezco la confianza porque, pues obviamente un caso como estos es un caso muy, muy personal. Y te quiero agradecer, como te sí, digo, la confianza por platicarme esto.